Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con esta segunda parte de los modos del modo de programación inicial que íbamos a hacer en esta ventilación mecánica. Y como habíamos dicho, haciendo un pequeño repasito, vamos a adaptar siempre nuestro ventilador a nuestro paciente y no nuestro paciente a nuestro ventilador. El modo va a ser de acuerdo a la patología que tenga el paciente, ¿sí? Puede ser programado incluso en una ventilación de soporte, una ventilación espontánea, ¿sí? Siempre va a depender de cómo esté, de cómo esté ese paciente, de cuál sea la patología de base y de qué es lo que yo estoy, eh, cómo estoy adaptando ese ventilador al paciente. Pero se sugiere, ¿sí? Que el paciente sea adaptado o sea programado en un modo control. Siempre eso es una sugerencia, que yo haga eso o que vea que el paciente está ya respirando de forma espontánea y yo estoy esperando que termine el efecto de la sedación y le pongo en una presión de soporte de entrada. Eso no va a influir. Siempre que sea correcta la decisión que yo esté tomando. Poner una ventilación de volumen control o una ventilación de presión control. Los niveles de presión, de volumen y frecuencia respiratoria eh, es lo que es uno de los parámetros que yo voy a programar, ¿sí? La ventilación puede producir daño. Se recomienda que la presión meseta no exceda los 28 centímetros de agua. Habíamos explicado en el video anterior que mi BT sea de entre 6 a 8 ml de peso ideal. Dejamos la fórmula, ¿sí? Para, para encontrar peso ideal. Peso ideal no es lo mismo que peso real. La frecuencia deberíamos de mantener entre 15 a 20, ¿sí? Para mantener valores óptimos de una PSO2 que me ayude a mantener un pH de aproximadamente 7.4 de pH, ¿sí? La presión de distensión no debe superar los 15 centímetros de agua, ¿sí? Ahora, el patrón de flujo, la rampa de flujo y el tiempo inspiratorio que vamos a programar, ¿sí? El patrón de flujo en la ventilación mecánica invasiva inicial en volumen control puede ser constante, como en rampa descendente. Este último mejora la distribución del BT a nivel alveolar y genera menor presión pico, ¿sí? Es conveniente que el pico flujo sea con la mayor pendiente posible, tolerada por el paciente, teniendo en cuenta no generar asincronías y el tiempo inspiratorio aproximadamente de un minuto, de un segundo, digo. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a programar de manera inicial. También tenemos que tener en cuenta la fracción inspirada de oxígeno y la PIP que le vamos a programar, ¿sí? Al iniciar la ventilación, se habla de programar la FIO a 100%, que luego debe ajustarse, ¿sí? A una saturación objetivo de entre 95 y 88 por oximetría de pulso o de 55 a 88 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso yo tengo que programar también de acuerdo al objetivo que tengo en ese paciente. Si mi paciente es un paciente EPOC, ¿sí? Nosotros sabemos que los pacientes EPOC no debemos de dar mucho oxígeno, ¿sí? Entonces mantendríamos una saturación un poco más baja. En pacientes normales mantendríamos una saturación un poco más alta. También sabemos que ya cambió ese objetivo de mantener al paciente con 100% de oxígeno, ¿sí? No. También ya sabemos que el oxígeno tiene efectos contrarios en el organismo. O sea, el oxígeno también debe ser programado. No podemos dar oxígeno al 100% solamente para ver una saturación de 100% y mi paciente está hiperoxigenando y eso va a generar también otros efectos deleterios. Y no olvidemos que nosotros lo que estamos buscando es no dañar al paciente. Entonces, también tenemos que tener cuidado. Y con la FIO2 podemos dañar al paciente. La PIP, la PIP va a ser de entre 5 a 8 centímetros de agua, que es suficiente para mantener una capacidad residual funcional. Posiblemente estos valores van a ser mayores en pacientes obesos para prevenir atelectasis, por el hecho
de lo que dijimos, ¿verdad? El paciente acostado, el paciente probablemente que estuvo en sedación, ¿sí? O que va a estar sedado. Eso va a hacer que el peso mismo del paciente, pacientes obesos, genere atelectasias, y esas atelectasias nosotros lo que buscamos es impedir a través de la aplicación de PIP en esos pacientes. Las alarmas. Las alarmas es un punto importante que debemos también tener en cuenta cuando nosotros vamos a programar una ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque son un sistema de seguridad que debe ajustarse de manera individual, ¿sí? Es un paso que de repente nos saltamos, ¿sí? Pero siempre es importante hacer una buena programación de alarma. ¿Por qué? Porque tiene una función, avisarnos cuando esos pacientes no están cumpliendo con los objetivos que nosotros hayamos programado. Como parámetros importantes, eh, es programar una presión inspiratoria pico 10 centímetros por arriba de la presión meseta objetivo, ¿sí? Entonces, hemos dicho que nuestra presión meseta no debería de superar los 28 centímetros de agua. Entonces, una presión pico que programamos la alarma en 40 es bastante interesante, ¿sí? Frecuencia respiratoria hasta 30 por minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, o sea, una frecuencia respiratoria alta nos está alarmando de algo. Si nosotros programamos nuestra alarma en 50, nuestro paciente ya va a estar, puede estar hiperventilando, puede estar en insuficiencia respiratoria y nosotros no darnos cuenta porque la alarma no está bien programada, ¿sí? La alarma de BT expirado por arriba del 20% y por debajo del 20% de lo programado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestro paciente está con una sincronía, nos va a ayudar a que nosotros prestemos atención a ese paciente sube la frecuencia, si el paciente baja su BT, si el paciente sube ese BT. Entonces, esos son los factores que son importantes que nosotros tengamos en cuenta y tengamos siempre en la mira en el momento de la programación de las alarmas y de la ventilación mecánica de ese paciente. No solamente nosotros debemos de mirar eh, ese ventilador, ¿sí? Nosotros también debemos o sea, principalmente debemos de mirar el paciente, ¿sí? El paciente no es un ventilador nomás que está ahí, es un paciente, ¿sí? Entonces, cuando el paciente entra en ventilación mecánica, el paciente sufre una variedad de cambios, ¿sí? Que hay pacientes que por primera vez llegan a un hospital y ya deben de ser intubados, entonces hay muchos factores que influyen sobre ese paciente para el, el estado general de ese paciente. Entonces, el paciente puede ser afectado por cualquiera de estos puntos a continuación que debemos de tener en cuenta. El estrés, principalmente el estrés que conlleva la enfermedad, ¿sí? Eh, el estrés que conlleva a esa enfermedad grave que le lleva al ventilador mecánico a ese paciente. Entonces, eso ya es un punto que debemos de tener en cuenta y no pasar por alto. Las medidas terapéuticas desconocidas, va a ser distinto un paciente que sea del ámbito de la salud, que conozca más o menos cuál es el procedimiento, ¿sí? Va a ser diferente su adaptación a un paciente que nunca pisó un hospital y esté conectado a un ventilador mecánico, ¿sí? A eso le sumamos el aislamiento físico. ¿Por qué? Porque no se olviden que en las terapias los pacientes están aislados, ¿sí? Están solos, eh, con el ruido del monitor, con el ruido del ventilador. En muchos casos los pacientes están lúcidos, están despiertos, están conectados a un ventilador, entonces eso también le genera un cierto tipo de estrés, un cierto tipo de incomodidad al estar paciente, la incapacidad de comunicarse, porque si el paciente está con un túbulo traqueal, no va a poder hablar ese paciente y, y no va a poder comunicar o le va a costar comunicar cuando le duele algo, cuando tenga sed. Entonces, también debemos de tener en cuenta eso. La falta de movilidad, hay veces que en la terapia e incluso se le sujeta a los pacientes, ¿sí? Entonces, debemos siempre evaluar si ese paciente precisa ser sujetado o no, ¿sí?
entonces eso le da cierta movilidad, pero el hecho de estar en la terapia también, casi siempre se busca que el paciente esté acostado, que esté quieto en su cama, entonces eso también va a generar cierto tipo de incomodidad en el paciente. La invasión de los equipos de monitorización, el paciente va a estar con los electrodos puestos, con el saturómetro por el dedo, con el manguito de presión que insufla cada tanto. Eso también va a generar incomodidad en el paciente. Las luces y los ruidos que lo rodean. El paciente está dentro de una terapia intensiva, el paciente, eh, de repente para nosotros que trabajamos dentro de una terapia, ya estamos un poco más acostumbrados, pero en todo caso nosotros tenemos la posibilidad de salir, de ver afuera si es de día, si es de noche, si llueve o no, ¿sí? En cambio de estos pacientes, no, ¿verdad? Estos pacientes no saben si es de día, si es de noche, si es la hora de dormir, si es la hora de despertarse. Y como las luces siempre están prendidas dentro de una terapia intensiva, los turnos se van cambiando, eh, entonces, y la terapia siempre se está moviendo, entonces el paciente todo esto le afecta. Entonces, se crearon medidas para poder disminuir o para poder eh, sobrellevar estas situaciones con los pacientes, ¿sí? Entonces, el protocolo más utilizado y que nos puede ayudar a tener en cuenta todos estos detalles es el Fast Cook, que por las siglas en inglés, obviamente, significa feeding, la alimentación, ¿sí? La alimentación, tener en cuenta la nutrición del paciente, ¿sí? Como le digo, nosotros tenemos que ver al paciente como un todo y no solamente programar el ventilador y nos vamos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todo, la alimentación, ¿por qué? Porque el aporte que le da, el aporte proteico, el aporte que le damos a ese paciente va a hacer que el paciente tenga mayor o menor fuerza, que tenga mayor o menor aporte y que de esa manera, cuando yo empiezo a trabajar en la rehabilitación, me sea más fácil o con mayor éxito ese tratamiento de rehabilitación. La analgesia, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el paciente de repente en la terapia se le sujeta, ¿verdad? Pero el paciente capaz que esté con dolor, está incómodo, se mueve, no se queda quieto, se gira el tubo, pierde la vía. Entonces, la analgesia es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Tenemos que preguntarle al paciente si le duele algo, si no le duele, ver las fases que realiza el paciente, si hace cara de dolor, si hace cara de... Entonces, ir guiando también a todo el equipo, fijándonos en todos estos puntos. Luego viene la S, que viene de sedación. La sedación es otro punto importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, como habíamos dicho también, al principio nosotros tenemos que adaptar ese ventilador al paciente y no el paciente al ventilador. ¿Qué es lo que se hace de repente? Se le seda al paciente, obviamente sedado al paciente, es más fácil de ventilar, pero no nos olvidemos que el paciente, en la medida que mayor tiempo está sedado, tiene menor activación muscular. Mientras menor activación muscular tenga, el paciente va a ir perdiendo más fuerza, va a ir perdiendo más tono muscular, va a ir perdiendo más masa muscular y todo eso va a hacer que mi paciente se retrase en la rehabilitación. ¿Qué va a hacer mi paciente? Mientras más tiempo se da o cuando yo le quiera trabajar en todo lo que es el destete de ese paciente, el paciente no va a tener fuerza. El paciente pierde mucha fuerza por lo que es la sedación. Entonces, es otro punto que tenemos que mantener o que tenemos que tener en cuenta, la sedación que recibe el paciente, ¿sí? Eh, También la inmovilidad, luego pasamos a la letra T, que es thromboembolitic prophylaxis o profilaxis de tromboembolismo, ¿sí? La movilización pasiva para evitar los trombos. También podemos usar las medidas de compresión o las medidas neumáticas, ¿sí? Que hacen compresión y descompresión para evitar los efectos que puede generar esa inmovilidad en el paciente. Después tenemos H, ¿verdad? Que es elevación de la cabecera o head elevation. Mantener a ese paciente siempre con la cabecera elevada entre 30 y 45 grados como mínimo, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar
la broncoaspiración principalmente, ¿sí? Y también que los músculos abdominales tengan una mejor base para poder empezar a trabajar. La, la U, que es Ulcer Prevention, que es la prevención de úlceras, ¿sí? Con las movilizaciones o los cambios de decúbitos para disminuir esa aparición de las úlceras. La aparición de úlceras va a generar dolor en el paciente, va a retrasar lo que es nuestra rehabilitación, es un foco de entrada, un punto de entrada para eh, bacterias en el paciente, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también el control de la glucosa, ¿sí? Que también hay que tener en cuenta para, para una rehabilitación completa de ese paciente. Y además de este fast hook que podemos agregar el JUPA, ¿sí? JUPA tiene que ver con la higiene oral, la ubicación del tubo endotraqueal, la presión del balón y A de actitud. Higiene oral. Higiene oral hablamos de que los pacientes que están intubados incluso los pacientes que están intubados deben de ser higienizados en la higiene oral. ¿Qué significa esto? El paciente tiene que tener cepillo, se le tiene que cepillar al paciente. No es suficiente con el enjuague con clorexidina o con el enjuague con el Prodemplag o la marca que sea, ¿sí? No es suficiente. Él se tiene que cepillar y hay cepillos especiales, ¿sí? Para poder realizar esa limpieza. La U de ubicación del tubo endotraqueal, también es importante la ubicación del tubo endotraqueal para evitar lesiones, ¿sí? La presión del balón y la actitud. Eh, Acá tenemos lo que es un tubo endotraqueal, ¿sí? Acá vemos cómo está en el paciente, ¿sí? Este tubo endotraqueal consta de algunas partes, tiene una conexión, tiene un cuerpo, ¿sí? Una punta, un balón de neumotaponamiento y en este caso tiene un, un puerto para aspiración subglótica, ¿sí? Entonces, de todas estas partes consta un tubo urotraqueal. El tubo urotraqueal, cuando hablamos de la sujeción, ¿sí? De la posición, debemos evitar que este tubo esté apoyado en las comisuras labiales, o sea, de uno u de otro lado nosotros tenemos que controlar para que eso no se esté moviendo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el tubo urotraqueal está metido dentro de la tráquea del paciente, ¿sí? Si hay un movimiento afuera, también va a haber un movimiento contrario adentro. Si esto está corrido para la derecha, acá va a estar corrido para la izquierda, el tubo le va a estar presionando, ¿sí? Lo que es la mucosa y eso puede lesionar. Entonces, siempre el tubo traqueal debe estar dispuesto en el medio de la boca, ¿sí? Y con una buena sujeción, ¿sí? Esta sería una buena sujeción y en infantes o en pediátricos, esta sería una buena sujeción, ¿sí? Como ven, la conexión es universal, ¿sí? Sea pediátrico o sea adulto, la conexión es de 15 milímetros de diámetro, ¿sí? Sea que el tubo sea pequeño o sea que el tubo sea más grande, ¿sí? Eh, Otro factor que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Son las aspiraciones. Las aspiraciones pueden ser por circuito abierto o por circuito cerrado. Acá tenemos una aspiración por circuito cerrado. El momento en que debemos aspirar, por ejemplo, tiene una fijación con esparadrapo, ¿sí? Esta es una fijación un poco más cuidada, ¿sí? Pero en los dos, siempre el objetivo es que el tubo quede en el medio, ¿sí? Estas son las aspiraciones o circuitos de aspiración traqueal que sirve para eliminar las secreciones que el paciente genere o que el paciente tenga dentro de la vía aérea, lo que va a hacer que mi IVT va a cambiar, las presiones dentro del pulmón van a cambiar.
Si es que yo no hago una buena eliminación de secreciones o si mi paciente está teniendo secreciones, eso va a hacer que, que aumente el trabajo del paciente y por ende va a modificar y va a desadaptar a mi paciente del ventilador mecánico. Las técnicas de aspiración de secreciones también son importantes. ¿Por qué? Porque eso, como dije, va a hacer que mi paciente altere toda la programación que le hicimos al ventilador. Si mi paciente está teniendo secreciones, va a tener un pulmón más rígido, va a entrar menos VT, va a elevar presión, no va a oxigenar, no va a hacer un buen intercambio ventilatorio. Entonces, ¿cómo es la técnica de aspiración? En primer lugar, debemos de saber en qué momento decidimos aspirar, ¿sí? Cuando vamos a decidir aspirar, nosotros tiene que haber un signo que nos lleve a aspirar, ¿sí? No es que se aspira de forma rutinaria, no es que, por ejemplo, me voy yo llegando al paciente y no encuentro ningún signo y yo aspiro igual, por rutina. Yo siempre tengo que ver algún cambio. ¿Cuáles son estos cambios? Yo puedo ver, ¿sí? Que el paciente tenga secreciones, yo veo en el tubo que las secreciones salen hasta el tubo, ese es un momento en que yo debería de aspirar. Otro momento en donde yo debería aspirar es cuando yo veo que mi curva de flujo genera o aparecen ciertas vibraciones, ¿sí? En ese momento yo también debería de aspirar a ese paciente. Si mi paciente está saturando, ¿sí? También es un momento donde yo debería de aspirar a ese paciente. Entonces, la primera indicación es el momento en el que yo decido aspirar a ese paciente, ¿sí? Una vez que ya encontré esos signos, o también el otro signo importante es la ocultación. Yo debo ocultar secreciones. Si yo oculto que el paciente tiene secreciones, estoy habilitado a poder aspirar a ese paciente. De lo contrario, no deberíamos aspirar de forma rutinaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En primer lugar, lo que yo voy a hacer cuando voy a aspirar es ver cuál es el método que debo utilizar, el circuito de aspiración abierto o el circuito de aspiración cerrado, ¿sí? El circuito de aspiración cerrado es este que estamos viendo acá, ¿sí? Esta no es una buena medida. ¿Por qué? Porque la persona que está aspirando, ¿sí? No tiene guantes. La aspiración, otro punto importante, la aspiración no es exclusivo de una sola parte del equipo multidisciplinario. Cualquiera tiene la capacidad de poder aspirar. No es que aparecen secreciones y hay que llamarle al kinesiólogo o aparecen secreciones y hay que llamarle al enfermero. No. El que esté y que vea que el paciente está con secreciones puede proceder a aspirar, ¿sí? No es exclusivo de ninguna profesión la aspiración. Entonces, tengo el circuito cerrado, se llama circuito cerrado, ¿por qué? Porque yo no abro al ambiente nunca este sistema, ¿sí? Tiene un sistema de protección que hace que el medio ambiente no esté en contacto con mi paciente, ¿sí? Este no es el procedimiento, entonces debe hacerlo con guantes, ¿sí? Entonces, siempre yo tengo que decidir primero si voy a hacer un circuito, si voy a aspirar con un circuito de aspiración abierta o un circuito de aspiración cerrado, ¿sí? Si voy a decidir aspirar con un circuito de aspiración cerrada, lo puedo hacer solo, ¿sí? Sería controlar primero que mi aspirador esté funcionando o mi sistema de vacío esté funcionando. Una vez que yo compruebo que eso está funcionando, conecto a mi tubo, a mi zona de aspiración o mi extremo distal, y esto sería el extremo proximal y esto es el extremo distal. Conecto acá, ¿sí? Veo que el sistema esté funcionando y ahí veo que el sistema esté funcionando. Una vez que yo ya decidí, me calcé los guantes para el procedimiento en el sistema de aspiración cerrado, es con guante de procedimiento nada más. Ahora, si yo iba a hacer con un sistema de aspiración abierto, lo debería de hacer entre dos personas. Una persona se va a encargar de desconectar el ventilador y la otra persona se va a encargar de aspirar. La persona que se va a encargar de aspirar tiene que colocarse guantes estériles y el procedimiento ser lo más estéril posible. Y la otra persona, la que se va a encargar de
capaz desconectar el ventilador y de última sujetar el tubo orotraqueal del paciente. Independientemente a que yo voy a elegir uno o dos, ¿sí? El circuito de aspiración abierto o el circuito de aspiración cerrado, yo debo de hiperoxigenar al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el paciente está dependiendo del ventilador mecánico. Y yo lo que voy a hacer a través de la aspiración es sacarle aire a ese paciente, ¿sí? Eso significa que yo voy a predisponer a mi paciente a que genere atelectasia por pérdida de aire, ¿sí? Y mi paciente va a quedar sin respirar durante el tiempo que dure mi aspiración. Entonces, siempre tengo que hiperoxigenar a ese paciente por el tiempo que yo le voy a, a aspirar, ¿sí? La hiperoxigenación, 30 segundos, 40 segundos más o menos, ¿sí? Y ahí aspiro a ese paciente. ¿Cuánto tiempo debería de durar la aspiración? Y la aspiración debería de durar 15 segundos aproximadamente, no más que eso, ¿sí? Contamos 15 segundos. Si es con el circuito de aspiración cerrado, cuando introduzco el catéter, empiezo a contar los 15 segundos. Y si tengo un circuito de aspiración abierto, en el momento que yo abro la vía aérea o abro el circuito, debería empezar a contar desde ese momento. La aspiración se hace, se introduce el catéter, ¿sí? Hay dos formas de medir. Puede ser hasta que encuentro un tope, retrocedo 1 centímetro y ahí empiezo a aspirar, o deberían de quedar más o menos 4 dedos fuera del tubo orotraqueal, ¿sí? Mi catéter debe quedar 4 dedos afuera. Yo introduzco y hago la retirada de forma intermitente. O sea, la aspiración que yo voy a hacer es de forma intermitente y no de forma continua. Luego yo retiro de vuelta mi catéter que estoy aspirando de forma continua. Si es por el circuito abierto, conecto al paciente. Si es por el circuito cerrado, con retirar el catéter del espacio, ya habremos terminado, ¿sí? Una vez que nosotros terminamos eso, volvemos a ocultar al paciente si es que tiene unas secreciones o las secreciones que vimos desaparecieron o el, el signo en el ventilador, ¿sí? Del signo de serrucho en mi curva de presión, de flujo, desapareció. Yo puedo, no, o sea, no hace falta más que aspire. Ahora, si yo sigo escuchando secreciones, si yo veo secreciones, puedo volver a aspirar. ¿Hasta cuántas veces? Y lo ideal no pasar de 2 o 3 aspiraciones seguidas. El tiempo de descanso entre aspiración y aspiración debería ser de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. ¿Para qué? Para que el paciente recupere de vuelta y que yo vuelva a, a aspirar, ¿sí? Una vez que yo terminé mi aspiración, lo que tengo que hacer es limpiar de vuelta, ¿sí? Si tengo el circuito de aspiración abierto, lo que voy a hacer es tirar el catéter que utilicé para la aspiración y mi sistema de conexión al vacío volver a limpiar, ¿sí? Si lo hice con un circuito de aspiración cerrado, lo que tengo que hacer es, eh, una vez con el catéter retirado, utilizar el puerto de limpieza, ¿sí? Con suero fisiológico. Eh, voy a cargar ese puerto y voy a aspirar para que se vuelva a limpiar. Este puerto que está acá es un puerto de higiene, ¿sí? Entonces, yo por acá introduzco el suelo fisiológico, voy a mantener en aspiración mi sistema para poder limpiar todo este circuito y dejarlo limpio. Una vez que lo deje limpio, vuelvo a tapar, ¿sí? Y si quedó secreciones dentro del K66, procedo a limpiar y le dejo al paciente en mejor estado de lo que le había encontrado. Muchas gracias.